Hola, bienvenidos. Bienvenidos a todos los participantes a este primer seminario del Fondo Educativo de la IAS que se titula ¿Por qué las infecciones oportunistas siguen siendo importantes en la respuesta al VIH? Mi nombre es Omar Suet, soy el representante para Latinoamérica en el cuerpo del gobierno de la Sociedad Internacional de SIDA y es un gusto para mí darle la palabra a Mehdi. Thank, thank you, Omar. Thank you very much. Muchas gracias, Omar. Welcome Muchísimas to everyone. I gracias. am Mehdi Bienvenidos a Karkouri. I todos. am from Yo soy Morocco, Mehdi representing Karkouri, Africa soy de in the Marruecos, International represento AIDS a Society. África en la So just Sociedad before we Internacional de start with SIDA. some Antes de housekeeping comenzar, voy a rules, hacer algunos please first of all note anuncios that you are all muted because logísticos. of En primer the lugar, tengan en cuenta que todos están number of silenciados attendees. debido a la gran Please note cantidad de also that this participantes. webinar Tengan includes en cuenta también interpretation que este in escenario web Spanish, incluye Portuguese, interpretación French, al and English. español, And you can select portugués, your preferred francés e language inglés. in the Ustedes bottom pueden bar seleccionar with el this idioma que desean globe escuchar icon. en la barra There are inferior, also donde live está el captions icono del available. mundo. También hay Please keep in subtítulos mind that en they have vivo. been Tengan en generated cuenta, sin through embargo, que AI. son generados por la We inteligencia have also a artificial. planned time after the También tenemos presentation for a tiempo Q&A después de las session. Please send presentaciones para any hacer questions that preguntas you y may have respuestas. Por favor, to our envíen todas sus speakers preguntas on para today's los topic in the Q&A disertantes box con at respecto al any tema de time. And hoy if your en la question is for a ventana specific de speaker, preguntas y respuestas. Si tiene una please pregunta para un indicate your disertante en name when you particular, are por favor, typing the digan su question. nombre, You will also escriban y notice that there aclaren is el a nombre thumbs al up escribir la somewhere pregunta. Tengan en when cuenta que hay un someone asks símbolo a del question in the pulgar Q&A hacia box. arriba. Cuando So alguien if hace you una have a similar pregunta en la question casilla de or if preguntas you y find respuestas, this si question ustedes tienen una important, pregunta please click on parecida o si esa this pregunta les thumbs parece up sign importante, por so favor, that you hagan can help clic us en ese prioritize the icono para questions. ayudarnos a And priorizar in las case you preguntas. are having En caso any de que issues tengan with algún Zoom, you can find inconveniente con additional Zoom, guidance pueden provided encontrar in the ayuda chat box. And adicional in that chat adicional en la box, feel ventana del free chat. also Y to en let us esa know your ventana, en ese name espacio del and chat, from también por which favor country you escriban are su connecting. We nombre love y seeing aclaren some de qué país interaction se in conecta. that Nos chat encanta ver la box. interacción Thank you. en el chat. Muchísimas gracias. Thank you, Mehdi. Esta serie de webinarios proporcionará actualizaciones sobre epidemiología, diagnóstico, tratamiento de infecciones oportunistas desatendidas como la histoplasmosis y la enfermedad de Chagas, y próximamente la meningitis tuberculosa y Talaromyces marnefei. Esta parte del seminario web se centra específicamente en histoplasmosis y en enfermedad de Chagas. Hoy, los oradores ofrecerán información práctica a través de casos clínicos y también tendremos la participación de la perspectiva de la comunidad. Por eso para mí es un placer hoy también presentar a Alessandro Comaru Pascualotto de Brasil, a Ligia Pierotti de Brasil y a Javier Urcade de Argentina, que son los presentadores en este programa. Muchísimas gracias por estar aquí y también obviamente muchas gracias a las empresas que apoyan a la Sociedad Internacional de SIDA en este webinario, específicamente a VIP Healthcare y a Gilead Science. Nuestro primer ponente es Alessandro Comaru Pascualotto. Alessandro es profesor de enfermedades infecciosas de la Universidad Federal para las Ciencias de la Salud en Porto Alegre, en Brasil, y es director médico del Laboratorio de Biología Molecular de la Santa Casa de Porto Alegre. Alessandro hará su presentación específicamente sobre el tema de histoplasmosis. Entonces, Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. La palabra es tuya. Buenos días, gracias por la invitación. Sorry, I should be speaking English. Good morning to Perdón, debí everyone. hablar en Actually, inglés. Buenos in días a conclusion, it's a great pleasure todos. to be Gracias por here with you. I'm going to invitarme. share Es un enorme with you placer my estar aquí screen con just a second, ustedes. please. Voy a compartir Can you mi see my pantalla slide? con ustedes. ¿Pueden ver mis Sí, Yes. diapositivas? perfecto. All right, so let's talk about Perfecto. histoplasmosis in Vamos a AIDS hablar acerca de patients. la histoplasmosis en pacientes con SIDA.
Comenzamos con la epidemiología de la enfermedad. Antes pensamos en la histoplasmosis como una enfermedad endémica en Estados Unidos, en Mississippi y en Ohio, pero eso se modificó en los últimos años, se ha distribuido a lo largo de diferentes regiones en Estados Unidos y de hecho ahora está presente en todas partes de América Latina, específicamente en Brasil, en África subsahariana, sudeste de Asia, en algunas partes de Europa. Por lo tanto, la histo se ha convertido en una enfermedad global. Si pensamos en los datos de Brasil, este es un estudio publicado hace algunos años en el que se investigaba a los pacientes en 11 centros en Brasil, 570 pacientes con la enfermedad avanzada. Y básicamente analizamos a todos con la prueba de antígenos y la frecuencia de histoplasmosis en este estudio fue del 21%, lo cual es bastante alto. Entonces, la histoplasmosis está presente no solamente en Estados Unidos, sino también en América Latina, Brasil y en otros países, como les mostré. Y si tenemos acceso a la detección con antígeno urinario, el diagnóstico aumenta en más de un 50%. Entonces, en donde yo vivo, aquí en Puerto Alegre, el 8% de todos los pacientes en hospital tienen histoplasmosis, pero en otras áreas, como en Natal, en Fortaleza, el porcentaje sube al 45%. Eso significa que es más frecuente que la tuberculosis. Es una condición médica muy grave para nosotros y Gafi ya trabajó sobre este tema en América Latina. Hoy en día la histoplasmosis mata más personas con SIDA que la tuberculosis, pero la tuberculosis es muy conocida. Sabemos cuántos pacientes en el mundo tienen tuberculosis, tenemos fondos, tenemos programas específicos para tuberculosis, pero la histoplasmosis sigue siendo una enfermedad desatendida en el mundo, pero mata a más pacientes con VIH que la tuberculosis. Este es un estudio de la Guyana francesa. Acá pueden ver que cuando más bajo es el recuento de CD4, más alta es la frecuencia de histoplasmosis en comparación con la tuberculosis. Entonces, si tenemos un paciente con VIH avanzado y este paciente tiene infección diseminada, tenemos que pensar en histoplasmosis y después en tuberculosis. Pero estas dos enfermedades, de hecho, pueden convivir, como pueden ver en este artículo de revisión de Diego Cáceres. A veces los pacientes tienen tuberculosis e histoplasmosis al mismo tiempo y este porcentaje puede subir al 30 o 40% en algunos estudios incluso. Entonces, básicamente, si hacemos pruebas de tuberculosis, también tenemos que hacer pruebas de histoplasmosis si el paciente tiene VIH avanzado. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Me pidieron que les dé y les describa un caso clínico, pero antes tengo que mostrarles un resumen de lo que vemos en la bibliografía en materia de manifestaciones clínicas. Esta es una diferenciación entre tuberculosis y histoplasmosis. A la izquierda vemos que la tuberculosis se presenta por lo general con una enfermedad pleural, pulmonar, mientras que la histoplasmosis en general está más asociado a un hígado o un vaso agrandado. Por lo tanto, es una enfermedad diferente. La gente dice que son enfermedades similares, pero en realidad son muy diferentes. En histoplasmosis tenemos más linfadenopatía, más hallazgos abdominales en comparación con la tuberculosis. En la tuberculosis tenemos más marcadores inflamatorios, CRP elevado, mientras que en histoplasmosis tenemos compromiso de médula ósea. Entonces, es hígado, vaso, médula ósea con pancitopenia. Entonces, si tenemos un paciente con este compromiso, tenemos que pensar en histoplasmosis. Ese es un gráfico que trata de diferenciar los aspectos para reconocer la histoplasmosis. Si tenemos un recuento plaquetario o recuento de neutrófilos o pancitopenia en general, tenemos que pensar en histoplasmosis. Si el recuento de CD4 es muy bajo, la histoplasmosis es una posibilidad y además si el hígado es anormal, eso aumenta la probabilidad de histoplasmosis. Pero además, si el paciente tiene una enfermedad en la boca, tiene úlceras orales,
pulmones o lesiones en la piel. La tuberculosis en general no pasa en la piel. La piel en general sí se ve afectada en el caso de la histoplasmosis. La histoplasmosis entonces se considera la sífilis del mundo fúngico porque puede ocasionar todo tipo de enfermedades. Si el paciente tiene enfermedad diseminada y lesiones en la piel, algunos podrían decir que el diagnóstico es muy fácil. Simplemente hacemos una biopsia de la piel, pero yo diría que también este es un diagnóstico muy tardío, porque esta ya es la infección diseminada. Pasando al diagnóstico, sabemos que la histoplasmosis, perdón, sé que no tiene este aspecto, pero es para mostrar que este es un hongo. Tenemos que esperar de 4 a 6 semanas hasta que el hongo se desarrolle en cultivo. Por lo tanto, el diagnóstico no es fácil debido a esto. Y con frecuencia precisamos algún procedimiento médico invasivo, biopsia de los pulmones o aspiración de la médula ósea. Por lo tanto, no es fácil hacer un diagnóstico de la histoplasmosis. Veamos qué encontramos en las guías de la OPS con respecto a la histoplasmosis. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico en el caso de SIDA? Es fácil. Simplemente necesitamos acceso a la detección de antígenos urinarios de histoplasma, es decir, antígenos en orina. Esto es simple, es muy directo, podemos hacer el diagnóstico el mismo día tomando una muestra de orina solamente. Es fácil de resolver en comparación con lo que les mostré antes, biopsias y cultivos. Los resultados de estas pruebas son muy buenas. Esta es la sensibilidad y esta es la especificidad. Este es un metaanálisis llevado a cabo por Diego Cáceres. Esta es la prueba óptima hoy en día para diagnosticar la histoplasmosis diseminada en pacientes con SIDA. Y también es costo efectiva. Este es un estudio que hicimos en colaboración con la OPS y demostramos que si de forma rutinaria hacemos pruebas para la detección, podemos evitar el 17% de las muertes en pacientes con VIH, simplemente haciendo una prueba con antígenos. Y el costo es solo $26 por años de vida ahorrados. Por lo tanto, es una buena prueba de diagnóstico y es costo efectiva. ¿Por qué entonces no estamos utilizando esto en forma rutinaria en los centros médicos? Quisiera preguntarle al público si ustedes tienen acceso a estas pruebas. Nosotros tenemos acceso aquí, pero solamente con fines de investigación. Pero en muchos centros de Brasil este antígeno no está disponible. Este es un estudio reciente que publicamos en en la última versión de esta publicación junto con la OPS. Hay un paquete de atención que incluye prueba rápida para tuberculosis, utilizando tebelanina y también con detección de histoplasma en orina. Acá se ve la letra muy chica, pero podemos aumentar el diagnóstico de histoplasmosis 3 veces. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, podemos comenzar a diagnosticar la histoplasmosis. Este es un estudio que publicamos hace algunos años en donde mostramos que en América Latina solo el 20% de los lugares tienen acceso a la detección por antígenos, lo cual es algo en lo que realmente debemos trabajar y mejorar. Entonces, ¿cómo tratamos la histoplasmosis? El diagnóstico entonces depende de la detección por antígenos o la micología, como les mostré antes, pero el tratamiento. Volvemos ahora a la OPS, a las guías de la OMS. Hay también una guía de la Confederación Europea sobre el tratamiento y diagnóstico de histoplasmosis y otras micosis. Y es muy simple. Todos estamos de acuerdo en que no deberíamos utilizar los agentes que son tóxicos. Necesitamos terapia de inducción con anfotericina liposomal B durante 2 semanas y una vez que el paciente mejora, pasamos a itraconazol durante un año, que sea mucho tiempo porque muchos pacientes empiezan tratamiento antirretroviral, recuperan su sistema inmune y luego quizás un año sea demasiado. Pero esto es lo que tenemos por el momento. Este es un nuevo abordaje que probamos con respecto a la histoplasmosis, parecido a lo que hicimos en cripto. Este estudio fue publicado en 2023.
probamos con una dosis única alta de anfotericina B liposomal en histoplasmosis y al parecer funciona muy bien. Este es un resumen de los resultados. Acá vemos la dosis alta para el tratamiento de inducción en comparación con la dosis estándar de 3 miligramos por kilo durante 2 semanas. Y pueden ver acá que la respuesta clínica fue bastante parecida, la sobrevida fue igual y vimos menor toxicidad con la dosis única alta en comparación con el tratamiento estándar, porque con anfotericina B, cuanto más alta es la dosis, mayor es la eficacia, pero la dosis acumulada de anfotericina B es lo que nos da una mayor toxicidad. Entonces, estamos muy entusiasmados con respecto a estos resultados. Ahora comenzamos con un estudio de fase 3 que se llama ensayo de inducción. Es un ensayo más grande con 300 pacientes y randomizamos a los pacientes a una dosis única y alta de anfotericina B en comparación con el tratamiento estándar, pero esta vez vamos a evaluar la sobrevida general como resultado principal. La respuesta clínica en cierta forma es subjetiva y tenemos varios endpoints secundarios que incluyen respuesta clínica, toxicidad, más tituladores en antígeno urinario. El antígeno real no es muy bueno para monitorear el tratamiento porque baja muy lentamente. Vamos a utilizar PCR como marcador sustituto de la respuesta, el outcome de DOR que les voy a mencionar. Y también vamos a seguir a los pacientes durante 10 semanas solamente en lugar de un año para evaluar la sobrevida y la necesidad de un tratamiento adicional de anfotericina B. Entonces, todos los pacientes van a utilizar itraconazol durante un año. Por el momento, incluimos unos 40 a 42 pacientes en el ensayo y esperamos poder modificar las guías de la OMS en función de esta estrategia, porque si esto funciona, si es tan eficaz como el tratamiento estándar, vamos a estar ahorrando esta droga, que es una droga un agente muy costoso en comparación con otros. Quizás sea menos tóxico, además, y esperamos poder demostrar que utilizando la escala DOR, vamos a ver que es superior al tratamiento estándar. La escala DOR es algo que se debate mucho ahora en el campo de la micología y en la bibliografía, porque no podemos considerar solamente la sobrevida de si el paciente sobrevivió o falleció. Tenemos que ver si el paciente sobrevivió con toxicidad importante o no. En la escala DOR es una escala que va desde la muerte dentro de las 2 semanas a la sobrevida a las 10 semanas y luego consideramos la toxicidad que se presenta durante ese periodo. Entonces esperamos poder demostrar que este abordaje no solamente es tan bueno como en el tratamiento estándar, sino probablemente menos tóxico y probablemente más económico también. Vamos a medir todos los costos asociados con este tratamiento. Y este es un ensayo. Sé que la NIH tuvo una reunión ayer sobre este tema. Esperamos que tengan buenas noticias. Entonces, además del tratamiento de inducción, vamos a aumentar el tamaño de la muestra a unos 500 pacientes. Vamos a randomizar los pacientes a posaconazol o itraconazol, porque por el momento, en cuanto a evidencia, solamente tenemos itraconazol para tratamiento de consolidación, pero es un agente muy tóxico con muchas interacciones medicamentosas. Entonces vamos a probar con posaconazol en comparación con itraconazol y vamos a randomizar una vez más a los pacientes para que reciban tratamiento durante 6 semanas o durante un año. Entonces, esto nos da muchas respuestas en cuanto a tratamiento de inducción para histoplasmosis, consolidación y duración del tratamiento. Para mí es muy interesante hablar con muchos médicos especialistas en VIH que están aquí en el público, porque hicimos este estudio para ver las principales conferencias sobre VIH desarrolladas a lo largo de los últimos años. Este es un estudio que se publicó hace pocas semanas y
Conferencia Internacional de SIDA, Conferencia de la IAS, CROI, IACS, y estudiamos los programas de las principales conferencias y solo un 0,8% del contenido de estas conferencias desarrolladas a lo largo de los últimos 5 años se dedicaron a hablar acerca de esta enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? Al parecer, parecería que este cuadro no se presenta en la comunidad de VIH. Tenemos entonces que transmitir el mensaje, tenemos que hablar acerca de las infecciones oportunistas, porque muchas personas están falleciendo debido a las infecciones oportunistas de SIDA. Entonces tenemos que hablar no solamente entre especialistas en micología, sino también en toda la comunidad de VIH. Habiendo dicho esto, quiero finalizar a tiempo y quiero agradecerles por su atención. Muchas gracias, Alessandro, por su presentación y su entusiasmo. Y también muchas gracias por cumplir con el plazo asignado. Ahora le doy la palabra al próximo orador, que es de Brasil. La próxima oradora es Ligia Pierotti. Es especialista en enfermedades infecciosas, profesora de estas enfermedades infecciosas en la Universidad de San Pablo, en Brasil, y ella va a hablar sobre, el tema es cómo entender la enfermedad de Chagas en huéspedes en huéspedes inmunocomprometidos. Obrigada à Sociedade Internacional de AIDS e Dr. Omar Suede pelo convite. Muchas gracias por invitarme a participar. Com a minha apresentação. E realmente, Chagas e imunossupressão é tópico que muito me interessa. Eu venho trabalhando com Este es un tema que me interesa muchísimo y quiero hablar sobre el tema de la coinfección entre Chagas y VIH. No tengo conflictos de interés en mi presentación. La enfermedad de Chagas fue descubierta hace más de 100 años y se considera una enfermedad desatendida. Es causada por el protozoto y Panosoma cruzi. Afecta aproximadamente 70 millones de personas que viven en el continente americano susceptibles a esta infección. Y se estima que hay entre 6 y 15 millones de personas infectadas en América Latina. Y hay más de 1.000 muertes por año asociadas a esta enfermedad de Chagas. Esta enfermedad está presente como endémica en muchos países y hay diferencias en la cantidad de en la prevalencia estimada en los diferentes países. Argentina 8,2, Bolivia 15,4% de prevalencia, pero es interesante ver que sabemos que hay mucha migración de países donde Chagas no es endémico a países donde Chagas sí es endémico a países donde no es endémico. Por ejemplo, aumentó entonces la cantidad de casos en España y Canadá por las migraciones. Vías de transmisión. El vector, la transmisión vectorial es la más importante, pero hay muchos países en América Latina donde se ha interrumpido la transmisión vectorial a través de Triatoma infestans y Rhodinus prolixus, pero seguimos teniendo esta transmisión presente en muchos países. También tenemos la ingestión oral, así como otras vías de transmisión, transmisiones por sangre, por trasplantes, transmisión vertical. La historia natural del Chagas la conocemos muy bien. Tenemos una etapa aguda. La etapa aguda se caracteriza por tener una parasitemia muy alta, una buena respuesta al tratamiento y en la mayoría, pero en muchos casos no tratados donde se desarrolla una infección crónica. Esta infección crónica puede ser asintomática. Hay algunos pacientes que desarrollan cuadros cardíacos, 30%, enfermedades gastrointestinales a nivel del colon, el esófago, 10 a 15% de los pacientes, y también en estos casos tenemos una baja parasitemia y una mala respuesta al tratamiento. Y también tenemos este tercer caso, que es la reactivación. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cuál es el riesgo de reactivación? La definición
Vamos a darle definición, manifestaciones clínicas y diagnóstico y tratamiento. Una de cada 50 personas en todo el mundo están inmunocomprometidas. Pelo Trypanosoma cruzi. A reativação é mais grave que a infecção aguda, usualmente, mas se a La gente faz um inmunosupresión diagnóstico precoce, rápido puede dar tratamento, lugar a gente a reduz una a mortalidade da reactivación, que en general es más hepatite. severa que Daí la é enfermedad importante inicial, pero os si se hace un profissionais de saúde diagnóstico estarem correcto y el atentos e tratamiento correcto, avaliar podemos a doença de reducir la Chagas em todos os morbilidad y pacientes mortalidad. Es importante imunosuprimidos, entonces que los profesionales de la salud conozcan esta patología, esta presentación y estén preparados para tratar a los pacientes inmunosuprimidos que tienen riesgo epidemiológico de desarrollar Chagas. El riesgo de reactivación varía según la intensidad de la inmunosupresión, la cepa de Trypanosomas cruzi, que también puede afectar la reactivación. Podemos tener hasta un 90% de casos después de un trasplante cardíaco, también un nivel muy alto después de un trasplante de células madre. Hay informes de oncólogos que la enfermedad inmune puede aumentar también los riesgos. La coinfección depende de la prevalencia de las dos infecciones en los diferentes lugares del mundo. En ciertos países podemos ver diferentes niveles. Brasil, 5%, Bolivia, 28%, por ejemplo, pero también hay una tasa de reinfección importante en ciertos países donde la enfermedad no es endémica, Italia y España, por ejemplo. Aquí vemos los primeros informes de reactivación de la enfermedad de Chagas en personas que viven con VIH y los vemos ya en los 90. Muchos de los informes incluyen Brasil, Argentina. En los Estados Unidos se dio el caso en inmigrantes. Hay muchos casos que se describen con meningoencefalitis también, encefalitis, miocarditis. En resumen, 16 casos fueron descritos, muchos con presentación de meningoencefalitis y encefalitis bajos recuentos de CD4 y un 100% de estos pacientes fallecieron. Estos son informes de casos. Este es un caso de miocarditis fatal, mortal, de hecho, perdón. Y esta miocarditis también se presentó un aumento en la parasitemia. Esta aglomeración de parásitos que podemos ver aquí en la imagen. Entonces, la reactivación de la enfermedad de Chagas se describió como enfermedad oportunista, una enfermedad definitoria de SIDA. Ya en el 2000 se da normalmente con un bajo recuento de CD4 con menos de 200 células por milímetro cúbico. 15 a 35% de las personas que viven con VIH y que presentan una reactivación de enfermedad de Chagas no son tratados con tratamiento antirretroviral. Entonces, en los países endémicos, en las personas que vienen de estos países endémicos con un diagnóstico de VIH, deberían ser testeados para determinar la presencia de enfermedad de Chagas y se debe hacer un seguimiento de estos pacientes a quienes también se les debe hacer un test de VIH y debemos saber que el diagnóstico es serológico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Hay muchos nódulos subcutáneos, paniculitis, miocarditis, enfermedades del sistema nervioso central y también fiebre, anemia, fatiga, anorexia, diarrea. Pero todo esto depende del grupo de pacientes. Los pacientes con trasplantes de riñón generalmente presentan lesiones cutáneas, que son la principal manifestación. Aquellos que han recibido trasplantes de corazón en general presentan manifestaciones cardíacas. En cuanto al sistema nervioso central, cuando hay reactivación de la enfermedad de Chagas en pacientes con VIH, el 80% de los pacientes presentan esto. Esta enfermedad se manifiesta con taquicardia, disnea, edema, pero a veces es difícil distinguir la reactivación cardíaca de la progresión de la enfermedad.
pero también hay otras manifestaciones que se han descrito en la literatura. A nivel del sistema nervioso central, la principal manifestación son los síntomas y signos de hipertensión intracraneal, cefaleas, vómitos, y también esto puede llevar a un nivel de coma del paciente. Un análisis de líquido cefalorraquídeo ayuda a hacer el diagnóstico, pero los pacientes también pueden presentar resultados negativos en un test directo, y en este caso hay que hacer un PCR. El PCR para el Trypanosoma cruzi está disponible fácilmente y ayuda mucho para el diagnóstico. Algunos pacientes también tienen parasitemia concomitante, entonces es importante analizar esta cuestión. Aquí vemos imágenes que podemos observar para esta patología y también vemos en esta diapositiva anterior hipertensión. ¿Cuál es la definición, el diagnóstico y tratamiento? La reactivación se define como mayor parasitemia independientemente de los síntomas clínicos. Se hace identificando a través de métodos directos y el parásito en sangre, buscando los tejidos y quizás parasitemia también en sangre, como ya dijimos, y en los tejidos. Y por supuesto, el PCR nos ha ayudado muchísimo para mejorar los diagnósticos. Quizás no haya síntomas, pero por supuesto, si no tratamos al paciente y el tiempo transcurre, el paciente va a tener mayores problemas. Por eso tenemos seroconversión en la fase aguda. Tenemos una baja parasitemia que se detecta por métodos indirectos. En la fase de reactivación hay un alto nivel de parasitemia. Aquí vemos imágenes de la parasitemia que observamos tanto en sangre periférica como en las tinciones, donde analizamos el sistema nervioso central. Aquí vemos la parasitemia que está muy elevada en la fase aguda. Aquí está baja en esta segunda etapa, donde se detecta solo por PCR, que es la fase crónica, y después aquí en el medio no hay diagnóstico de reactivación, y aquí a la derecha el paciente está inmunosuprimido, aumenta la parasitemia que se identifica a través de PCR y después a través de otras técnicas de visualización directa de la sangre hasta que llegamos a la evolución y se presentan finalmente los síntomas. La reactivación asintomática fue descrita en un paciente de VIH en Brasil en primer lugar y debemos monitorear la reactivación de estos pacientes con un PCR específico y un tratamiento preventivo. Hay trabajos interesantes que se están llevando a cabo en Bolivia, donde 116 pacientes con VIH fueron incorporados desde diferentes hospitales y clínicas. Ya tenían, 32% tenían Chagas crónicos, 50% eran seropositivos. Se detectó parasitemia, aunque no había señales clínicas, y el 12% presentaron una reactivación que se identificó por microscopía directa. Los altos niveles de parasitemia estaban asociados con una alta carga viral y un bajo recuento de CD4. La baja parasitemia tenía menos carga viral y un mayor recuento de CD4, 48 en este caso. La primera opción es benzanidazol, que debe ser tomado durante 60 días. Hay una alternativa, es nifurtimox, pero también los tenemos azoles antifúngicos, pero no en los casos en que no podemos dar benzinidazol o nifurtimox. En los pacientes que no están recibiendo TAR, se puede esperar 3 semanas antes de empezar la TAR por el riesgo del síndrome de reconstitución inmune. Estos pacientes podrían tener más de una reactivación. Entonces es importante monitorear la parasitemia durante el tratamiento y después del mismo cada 6 meses. Y siempre se debe saber que puede haber
una profilaxia secundaria pode reactivación ser feita posterior. No quando se se recomienda la detecta menor profilaxis repressão. primaria, pero se debe llevar a Os cabo profilaxis pacientes com secundaria Chagas cuando los CD4 crônicos están sem por debajo de reativação 200. teriam Los pacientes benefício de con Chagas passar crónicos para sin reduzir, reactivación inclusive, o se risco dessas benefician reativações. A del recomendação hoje da tratamiento OMS para no reducir tratamento el de riesgo de indivíduos abaixo de reactivación. La 50 anos, ou no OMS caso recomienda da recomendação tratar a los brasileira, pacientes cardiopatia que não avançada menores de 50 como primeiro años. tratamento. Eu gostaria de finalizar mostrando este caso. É Eh, paciente de 60 anos, Quisiera uma síndrome terminar região mostrando endêmica este de Chagas caso, no un Brasil, paciente de Pernambuco, 60 está años morando em que São Paulo, nació com en una región diagnóstico de HIV em endémica de Chagas en 96, Pernambuco, diagnóstico ahora de vive Chagas em en San 2005. Pablo. Se le Em detectó novembro de VIH en 2008, ele começou a 1996, sentir Chagas en 2005, en fraqueza de noviembre del abdômen, membro 2008 inferior. empezó Chega em a dezembro sentir com debilidad gatilhos de en força los miembros importante, inferiores. En nunca diciembre identificado. Na verdade, quando a gente presentó imaginou a debilidad, patente, tinha se uma hizo, mielite. se Foi tratado no identificó el tripanosoma endobronquial cruzi de en dezembro de el líquido 2008 a abril de céfalo 2009, mas teve raquídeo, muita se lo dificuldade trató pelas con toxicidades, trocou em algum benzinidazol, momento para tuvo muchas nifurtimox. Esse toxicidades paciente y acabou fue cambiado conseguindo a controlar nifurtimox. sua El situação de infecção pelo paciente HIV. Ele ficou logró até setembro controlar de la infección de 2013 com uma VIH viremia y baixa, hasta septiembre uma carga de viral baixa. Depois ele abandonou 2013 o la viremia fue tratamento e baja, teve la uma carga viral nova fue baja y recidiva da después mielite dejó em el agosto de tratamiento. 2022. Aí, Tuvo una novamente, foi recurrencia fotografado de la mielitis até en agora na agosto del ATIP integral, tratava 2022 y fue HIV, não tratado teve nuevamente. Sigue outras en tratamiento reativações de hoy. doença de Chagas. Então, o risco de Al- reativação nos pacientes co-infectados com HIV Entonces, el riesgo de la anticoagulantes reactivación e en CD4 pacientes menor de coinfectados con 200, o VIH diagnóstico es alto, precoce especialmente si residencial el recuento de com a CD4 está por detecção debajo de direta do 200. T-Cruz e El hoje a diagnóstico técnica temprano que es interfere. Muito fundamental obrigado pela atenção. con la detección del tripanosoma Muchísimas cruzi que se gracias, debe Alicia, hacer por tu inmediatamente. presentación en Este esta es el enfermedad gold que se está standard. Muchas extendiendo, que gracias se ha por su extendido ya hace atención. muchos siglos en toda la región de América Latina, pero que, como bien mostraste, en otros países, en poblaciones migrantes de esta región, y que también, debo decir como argentino, que en algunos lugares se conoce como Chagas Massa por la contribución del doctor Massa en el diagnóstico y en el tratamiento. Es el turno ahora de Javier Urcade. Javier es comunicador social, periodista y divulgador científico y va a hablar hoy sobre el papel de las comunidades en la respuesta a la histoplasmosis y a la enfermedad de Chagas o Chagas-Massa. Pero en realidad va a estar abordando en general el tema de la enfermedad avanzada y cuál es el papel justamente de las comunidades. Adelante, Javier. Se ve muy bien. Javier, no te escuchamos. Ahí se, ahí se, ahí se- Javier, podemos ver tus diapositivas, pero no te vemos ni te podemos escuchar. Ahora te vemos. Perfecto. ¿Me escuchas, Omar? Sí, perfecto. Ok, vamos entonces. Bueno, buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Javier Urcade Veloc y como decía Omar, yo colaboro con la OPS como consultor para enfermedad avanzada por VIH, lo que tiene que ver con la participación de la comunidad. Em, Entonces, creo que hablando de enfermedad avanzada por VIH y alguna de las infecciones oportunistas, después de 44 años de la epidemia de VIH, todavía hay gente que se refiere a las complicaciones relacionadas con la infección de VIH como SIDA. Es por eso que es importante avanzar en hablar sobre lo que tiene que ver con enfermedad avanzada por VIH para que la gente comprenda con mejor claridad. Em,
Obviamente con los antirretrovirales en las últimas décadas ha habido muchas más opciones, con lo cual algunas de las complicaciones relacionadas con la infección son menos frecuentes, pero están ahí, suceden. La enfermedad avanzada puede generar una muerte, pero es una muerte que es prevenible para las personas con VIH. Este resultado fatal para las personas con VIH puede ser prevenido. Voy a centrarme en tres o cuatro aspectos que tienen que ver con facilitar la situación de enfermedad avanzada. La primera tiene que ver con el diagnóstico tardío. Por supuesto, el diagnóstico es el proceso en un largo viaje para personas que vivimos con VIH y sin lugar a dudas contribuye a en lo que sería enfermedad avanzada el no hacer el diagnóstico oportuno porque muchas personas viven con VIH y desconocen su serología o su estado. En América Latina se calcula que aproximadamente el 30% de las personas con VIH desconocen su situación frente al VIH y hay países, incluso en Europa, que han reportado en los últimos años hasta un 40% de personas que desconocen que viven con VIH. Pero más o menos tenemos un ratio de una persona que desconoce su serología de tres que viven con VIH. Los parámetros para diagnosticar enfermedad avanzada, no voy a entrar en temas de expertos como los que tenemos en esta sesión, tienen que ver con personas que son diagnosticadas con 350 o menos de CD4 y la enfermedad avanzada por lo menos se define como unas personas que tienen menos de 200 de CD4 y presentan también alguna infección oportunista. La existencia de pruebas rápidas ha contribuido muchísimo para mejorar el acceso a la prueba rápida o el diagnóstico. Sin embargo, existen determinantes sociales, el estigma y la discriminación, que de alguna manera han mantenido a las personas fuera de los centros de salud y las organizaciones de base comunitaria. Como mencionaba Ligia respecto del Chagas, en la América Latina y sobre todo en Sudamérica, la región andina y Brasil, Chagas es una enfermedad que tiene que ver con los condicionantes sociales, con la pobreza y con las condiciones, por lo menos en el norte de Argentina, que conozco bien, las condiciones de habitación, en cómo la gente vive. El siguiente tema que es muy importante para nosotros es promover la autoprueba. De eso es otra forma de avanzar en que las personas conocen su serología, es importante que no haya una pobre vinculación con los servicios obviamente que las pruebas se entreguen en el primer nivel de atención, lo cual incluye organizaciones de base comunitaria. Y por supuesto, la prueba rápida no termina ahí, necesitan las personas tener una vinculación en los servicios. La telemedicina está jugando un papel muy importante en algunos países y me parece que es la línea en la que hay que avanzar para el diagnóstico del VIH, que después tendrá que ver con el diagnóstico y profilaxis de infecciones oportunistas, como mencionaban los colegas hace un rato, con histoplasmosis, criptococosis, etcétera. Por supuesto, la criminalización de las personas viviendo con VIH y las poblaciones claves relacionadas con el VIH es la principal causa de un diagnóstico tardío, de una pobre vinculación con los servicios y una pobre retención en los servicios de las personas con VIH. Por eso, hace muchas décadas decimos que estigma y discriminación son mucho más letales que el virus del VIH. Después el siguiente paso, una vez que la persona tiene un diagnóstico, aunque sea tenga un diagnóstico que debe ser confirmado porque lo tiene con pruebas rápidas, es importante entender que lo que está pasando en nuestra región y en otras partes del mundo es que la vinculación con el servicio a veces demora de 2 a 4 semanas y es la principal causa porque la gente se cae de las cascadas de VIH, ¿no? O sea, conocen su estado serológico pero a veces abandonan la tarea de empezar su tratamiento antirretroviral porque también hay países que requieren hasta un máximo de 3 meses. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud recomienda desde instantáneo en el mismo día hasta máximo 7 días desde el diagnóstico para que la persona comience su tratamiento antirretroviral. Muchos pacientes, muchas personas viviendo con VIH se caen del sistema, abandonan el sistema antes de empezar su tratamiento antirretroviral, lo que resulta que en unos meses o en unos años van a volver a un servicio de salud con síntomas de enfermedad avanzada. El siguiente desafío, además del diagnóstico oportuno, en la referencia a los servicios de salud, es la retención de esas personas dentro del sistema de salud de forma tal de alcanzar la supresión viral y, por supuesto, una buena calidad de vida. La pérdida de seguimiento, por definición, sucede cuando un paciente o una paciente de alguna manera
no recurre al servicio dentro del transcurso de un mes y medio y en algunos casos hablamos de años. Muchos servicios tienen serias dificultades para darle seguimiento a los pacientes que abandonan o se pierden. A veces ese paciente, en el mejor de los casos, se muda a otro servicio de salud, pero no avisa esa autorreferencia a un nuevo servicio de salud y técnicamente no es un paciente que abandona su tratamiento, pero que está en otro centro. Es una grave dificultad para los centros de salud, por lo menos en los países de renta media y renta baja, darle seguimiento a los pacientes y identificar cuáles se pierden o cuáles se han mudado a otro servicio. Obviamente muchas personas, y es importante poner el énfasis en esto, se pierden en el momento entre el diagnóstico y el tratamiento, por las demoras que les señalaba y por muchas causas. Entonces, ¿cómo sucede el diagnóstico? La referencia y el acceso al tratamiento y cuidado son determinantes muy importantes para la adherencia de las personas con VIH y para la retención dentro de los servicios y evitar que ya sea el Chagas, la Histo, la Cripto, sean la situación por la que esa persona se va a enfermar y si no hay hay un reloj que corre muy rápido entre que esa persona llega a un centro de salud con estos problemas de infecciones oportunistas y dónde podemos hacer profilaxis y prevención de esas infecciones oportunistas y darle tiempo al sistema inmune a recuperar su desempeño antes que esa persona muera. Entonces, es importante resaltar que la pérdida de personas con VIH después de iniciado el tratamiento no es una responsabilidad ni un problema ni una debilidad del paciente, de la persona. Es una reflexión, es un indicativo de problemas en el sistema de salud. Cuando se pierde un paciente, no es el paciente que se pierde, sino quien pierde el paciente es el sistema de salud. No es una decisión individual para las personas de alejarse de su servicio y después volver con una enfermedad avanzada, con una infección oportunista y morir, sino es una decisión institucional de que esto suceda. Entonces queremos poner el énfasis en eso desde la perspectiva comunitaria. Es una falla en el sistema y no una falla en las personas. Por eso es importante el papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones comunitarias, en vincular, retener y acompañar a las personas con VIH en tratamiento. Entonces, rápidamente, como no voy a hablar de cosas científicas como tuberculosis, histoplasmosis, criptococosis y Chagas, pero porque los colegas lo han presentado con mucha claridad. Y bueno, sigue siendo las principales causas de mortalidad. Tenemos una epidemia muy fuerte de histoplasmosis en América Latina, que es en la región de la que yo vengo y trabajo también con OPS. Las recomendaciones son siempre, y ya termino, un diagnóstico oportuno, incluyendo pruebas autosuministradas, la iniciación inmediata del tratamiento antirretroviral, la retención y revinculación al tratamiento, capacitar a los profesionales en lo que es enfermedad avanzada de forma tal de que puedan responder a las necesidades y manejar esto como una política de salud pública, porque sin tratamiento antirretroviral no logramos la inmunosupresión y por ende no logramos la indetectabilidad que se transforma en la incapacidad de transmitir el virus. Entonces, terminando, les digo que vivir con VIH y una larga calidad de vida es parte de los derechos humanos, es parte del derecho a la salud y por eso es necesario ofrecer acceso a servicios de calidad. Las personas con VIH necesitan poder también responder al beneficio de indetectable igual intransmisible. Y por último, y en teoría, no hay ninguna razón válida, teórica o científica para que una persona muera de enfermedad avanzada. Son básicamente enfermedades que se pueden prevenir. Muchísimas gracias. Thank you very much, Javier, for bringing the community Muchas perspective gracias, Javier, into that por webinar. aportar la perspectiva de la Omar, shall we comunidad. start now the Omar, Q&A session? ¿comenzamos ahora con la parte de preguntas y respuestas? Please, Por favor, remember that if you have a recuerden question, que si tienen alguna send the question to the pregunta, Q&A deben box that is in enviarla the o bottom of escribirla your en el screen, casillero de and preguntas not y in the respuestas que chat está en la box, parte in the inferior de la Q&A pantalla. box. No la escriban en la parte del chat, sino en la parte de Thank you preguntas y very much. Gracias, respuestas. muchísimas gracias, Megdi. Gracias a los speakers, a los presentadores. Han sido tres presentaciones muy importantes, muy buenas y hay muchas preguntas, así que los invito
a que tratemos de tener esta media hora de discusión, 40 minutos de discusión para poder resolver algunas de las preguntas. Vemos en el box de preguntas y respuestas varias preguntas, algunas ya también contestadas por algunos de los speakers. Yo creo que vamos a empezar, o la primera pregunta que voy a elegir va a ser una pregunta para Alessandro, que él ya también contestó en el QA Box, en la cajita de preguntas. Y esta pregunta es sobre los riesgos de exposición, cómo se transmite la histoplasmosis y qué puede hacer la gente para evitar infectarse si es que hay alguna posibilidad o no. Alessandro, con respecto a exposición ambiental a la histoplasmosis. Uh, well, I'm going to respond in English. Bien, voy a Yes, responder en inglés. Claramente la histoplasmosis se asocia con la exposición ambiental, en realidad, al guano de murciélagos o a través de heces de aves, pero muchas personas no nos cuentan esto, que viven en zonas urbanas, pero hay muchos murciélagos en las ciudades también. Entonces, podemos evitar la exposición a los principales inóculos, pero en la mayoría de los casos no conocemos la historia epidemiológica que relaciona al paciente con el riesgo de histoplasmosis. Hay una guía publicada hace muchísimos años donde se sugiere administrar profilaxis primaria a los pacientes que viven en zonas endémicas, pero no estoy seguro de que esta sea la forma correcta de actuar porque, bueno, mi recomendación es hacer un diagnóstico temprano para los pacientes donde se sospecha que tienen histoplasmosis utilizando antígenos histo, aunque sabemos que el antígeno no está disponible en todo el mundo. Gracias. Muchas gracias. Sí, claramente va a depender mucho del ambiente y por eso también está como localizada en algunas zonas geográficas. Creo, Alessandro, que uno debería pensar histoplasmosis en lugares con mucha vegetación, con mucha humedad también, ¿no es cierto? Es mucho más frecuente en estas regiones que en las regiones muy secas o muy áridas. ¿O estoy en lo correcto? This is true, Omar, but close to rivers and forests. Cierto, Omar, y también cerca de ríos y bosques, pero también en las grandes ciudades donde viven los pacientes con VIH. Básicamente, si pensamos en Brasil, que es el país más grande de América Latina, solo conocemos unos pocos lugares donde hay histoplasmosis, pero en muchos lugares no hubo estudios, de hecho, así que no sabemos cuál es la exposición. En el pasado utilizamos test cutáneos para ver la exposición. La exposición es muy alta en América Latina, pero estos test cutáneos ya no están disponibles. Sabemos que hay casos de histoplasmosis, hay muchos pacientes en riesgo. Entonces es una enfermedad muy Gracias, importante para nuestro Alessandro. continente. Claramente eso uno adquiere el hongo y esto se va a reactivar en personas con CD4 bajo. Por eso, como dice Alejandro en su presentación, es muy importante que todas las personas con VIH que no tienen un tratamiento efectivo y que tienen menos de 200 CD4 se realicen o el médico les realice una prueba de histoplasmosis en orina, porque pacientes con CD4 bajos son causas frecuentes de reactivación, de presentaciones graves de histoplasmosis diseminada y una de las principales causas de muerte en América Latina. Mehdi, ¿quieres hacer la siguiente pregunta, Mehdi? Yes, sure. We have some Sí, questions about tenemos Chagas algunas disease. preguntas con respecto a la enfermedad de So the Chagas. question is, Una what de las are the most preguntas effective es, ¿cuáles strategies son for las estrategias interrupting más the efectivas para transmission cycle interrumpir of el Chagas ciclo de disease in transmisión de la endemic enfermedad de regions? Chagas en And why have regiones current endémicas? public health ¿Y efforts por struggled to qué eliminate the disease resulta despite decades difícil of intervention? eliminar la diseminación de Obrigada. la enfermedad a Na pesar de las verdade, diferentes bom, eu intervenciones? não sou clínica, né? Não sou uma especialista no assunto, mas assim, a medida Thank sem you. dúvida I'm not an principal é o ex, controle no da soy transmissão experta en vertebral, este tema, que pero la muito principal avançou. medida E hoje a sería gente tem várias estudos, hacer inclusive
un análisis de los vectores, ver qué pasó con los vectores, y sabemos también que hay transmisión oral en muchas zonas en Brasil. Esta transmisión oral es más importante que la transmisión por vectores. La transmisión oral es una ruta de transmisión que debería ser eliminada. Hay mucha transmisión oral de enfermedad de Chagas. Otra vía de transmisión es la vertical. Es importante hacer un diagnóstico en mujeres con Chagas crónicos y tomar las medidas necesarias para evitar la transmisión vertical, transmisión de madre a hijo, y mais de 50% de mães chagáticas com esto es infecção fundamental. La transmisión vertical es importante. El 50% de las mujeres con Chagas y VIH transmiten estas patologías a sus hijos. Otro elemento importante de prevención es hacer un seguimiento de los donantes de órganos y sangre, porque esta es otra vía de transmisión, pero de medidas tanto a nível de saúde pública, de organização, como bueno, no aconselhamento habría toda una individual, serie de educação, para a gente atuar una nessas lista de áreas muchísimas medidas que deben ser tenidas en cuenta a nivel de salud pública, y se deben considerar todos los frentes en relación a la Entonces, transmisión de la enfermedad. Thank you. Do you want to add something, Omar? Muchas gracias, no, Omar. ¿Quiere agregar algo? muy clara la respuesta de Ligia. Es un problema de salud pública y es un problema de la pobreza. La vinchuca está sobre todo, ese parásito pica a la noche y entonces está en lugares o en casas que tienen piso de tierra, que no tiene buenas condiciones edilicias. Entonces las mejores medidas para la transmisión vectorial que decía Ligia, para evitar la transmisión vectorial son justamente la mejora de la urbanización, los pisos que no sean de tierra y tener las paredes donde ese vector no se pueda meter. Entonces, tener bien las paredes lisas y pintadas. Y esas son las tareas que están avanzando en esta transmisión vectorial. Pero después, todo lo que Ligia mencionaba sobre diagnóstico y corte del ciclo y el tratamiento de las personas infectadas y el evitar la transmisión por sangre, obviamente que son fundamentales también. Yo solo quería decir una cosita, no hay Chagas todavía endémico en África, pero hay otra tripanosomiasis africana que tiene otros síntomas clínicos, es un parásito parecido, no es igual, pero que le dicen la enfermedad del sueño, pero que tiene síntomas clínicos, obviamente no es la misma enfermedad y tiene otras características que posiblemente la IA pueda estar interesada en hacer algún otro webinario en el futuro. Gracias. Thank you, Omar, and by that you've answered Muchas the gracias, question Omar. Y con by esto respondió una someone who was pregunta asking about que hizo Chagas alguien disease in acerca de Western la enfermedad de Africa. So Chagas en we will África be answering. Occidental, y We usted have ya le another respondió. question about Tenemos Chagas. otra What pregunta are the sobre clinical Chagas. symptoms ¿Cuáles of son los síntomas HIV clínicos infection? When en la clinicians infección de should VIH? suspect Chagas disease? ¿Cuándo And debe which is the sospechar un most médico que rapid hay test to enfermedad de diagnose? Chagas? ¿Y cuál es el test más rápido para hacer el diagnóstico de la enfermedad de Chagas? Os sintomas, eles vão variar desde quadro de febre inespecífico até quadros de manifestação de sistema nervoso central, que é o principal órgão afetado, o miocardite, que é o segundo principal órgão afetado, mas mesmo lesões cutâneas, que são uma manifestação comum de reativação de Chagas em outros grupos imunodeprimidos, também é descrito em pacientes com HIV. Então, precisa estar muito atento no paciente que tem a coinfecção HIV e Chagas, de En que pacientes coinfectados diferentes con Chaga, manifestações esto se ha podem descrito ser, muy na bien. Hay verdade, diferentes uma reativação de manifestaciones. Chagas, mas, sem dúvida, a principal manifestação é En sistema realidad pueden nervoso ser una central. reactivación de Tem Chagas, pero uma la outra principal pergunta no chat, já manifestación aproveitando para fazer um link aparente aqui, do
se da en el sistema nervioso central. Otra pregunta en el chat en relación al diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad crónica se hace a través de la serología. Podríamos tener un PCR positivo, un análisis de sangre, pero eso es intermitente porque el paciente crónico con Chagas presenta resultados intermitentes en los test. No siempre son positivos. En la fase crónica debemos hacer serología, pero el diagnóstico de la reactivación, que es la detección del parásito. Así que el PCR cuantitativo debe hacerse en este caso. Y esto ayuda muchísimo al diagnóstico porque tiene alta No, sensibilidad. muy No sé bien, si muy bien. respondí a Solo la pregunta, si agregaría me que faltó algo. otra vez, ¿no? Recordar que va a depender de los CD4 Bueno, bajos. Entonces, lo más importante es que las personas con HIV estén mantenidas en el sistema de salud, estén tratadas para el VIH, tengan una carga viral indetectable y tengan un CD4 bajo. Perdón, un CD4 alto, que no logre, que no lleguen a ser su enfermedad avanzada. Por eso también le quería preguntar le quería hacer la pregunta que está para Javier, que hay una pregunta en el chat que dice con respecto a la situación actual, ¿cómo impacta la situación internacional del financiamiento en el riesgo de algunas de estas enfermedades en el futuro? Gracias, Omar. Me dejaron la pregunta fácil. Lógicamente, una crisis financiera internacional como la que se está enfrentando ahora tiene un impacto directo en la capacidad de los sistemas de salud en los países de renta baja y de renta media baja, pero que son quienes reciben estos recursos, pero también tiene un impacto en la participación de la sociedad civil y las comunidades en el sistema de salud, que tiene que ver con acompañar a las personas con VIH, pero particularmente referir a aquellas personas que se sospecha tienen enfermedad avanzada o una etapa sintomática a los servicios. Es fundamental entender el papel que juegan no solo en las Américas, sino en particular en África, los trabajadores comunitarios de salud, community health workers, que permiten hacer un trabajo de vinculación comunitaria. Y a propósito de la presentación de Ligia y la conversación la aclaración que hacía Somar sobre la vinchuca y el Chagas, y como pasa con otros vectores en África, tiene que ver con una cuestión social, tiene que ver con una cuestión de pobreza, y lo vemos con malaria, por ejemplo, la importancia que tiene el trabajador comunitario, que voy a hablar del ejemplo de malaria, pero no alcanza con entregar un mosquitero, sino explicarles a las familias cómo se utilizan otros medios para contener la transmisión de malaria y otras infecciones transmisibles. Y hay que entender una cosa con la pobreza y la vulnerabilidad. Con los colegas con los que yo trabajo en África son personas que tienen VIH, son personas que tienen tuberculosis, son personas que tienen malaria sintomática y otros temas al mismo tiempo. A mí me toca trabajar con colegas que la coexistencia, personas viviendo con VIH, por supuesto, pero que la coexistencia además de una infección, en algunos casos reconocida como infección oportunista, sucede al mismo tiempo. Entonces estamos hablando con personas con un compromiso clínico muy importante. Y para cerrar, es muy importante, aún con la falta de recursos que estamos viendo y no sabemos dónde va a terminar esto y esperemos que mejore en algún momento, los centros de salud, sobre todo atención primaria y las organizaciones tienen que tener los kits de medicamentos y tecnología para pronosticar, proveer profilaxis y manejo, tratamiento de las infecciones oportunistas lo antes posible. Gracias. Muchas gracias, Javier. Yo creo que estamos viviendo un momento difícil y es clave el compromiso de la sociedad civil también en mantener esa abogacía, digamos, ser muy vocales a la hora de mostrar que los productos no están llegando y que se necesita realmente hacer un esfuerzo global para que el mundo sea un poquito mejor y no que esté empeorando año a año, ¿no? Creo que eso es crítico. Vamos a seguir con las preguntas. Y vamos a pasar otra vez a Alessandro. Hay una pregunta que ya se contestó también en el chat, pero creo que se beneficiaría mucho otra gente de escucharla, que es, ¿los antígenos son antígenos en orina? ¿Miden la presencia
de la histoplasmosis en orina y no son cuantitativos, ¿no? Digamos, mide si es positivo o negativo en este momento, los que están disponibles como pruebas rápidas. ¿Crees que esos antígenos tienen alguna ventaja en el seguimiento? ¿Cuánto tiempo permanecen positivos esos antígenos en los pacientes? Si vale la pena repetirlos después del inicio de tratamiento o no se recomienda. Okay, the antigen we detect in the urine, we can also do it El in the serum, antígeno but que it's detectamos just en easier orina to también do se puede in hacer urine en samples. suero, pero es más fácil We, hacerlo we, en we do muestras have de ELISA orina. testing, so, but Nosotros we get hacemos an un test de index, ELISA and y that recibimos index un has índice y ese prognostic importance. índice tiene The higher the importancia index, pronóstica. Cuanto the más higher alto the es el fungal índice, burden. cuanto And we should más alta expect es la the index carga to decrease over fúngica. time with treatment. That El índice usually debería occurs. ir cayendo con But el we tratamiento. En did a general, study esto evaluating ocurre, pero hicimos Betaine-30, un and after estudio en 2 donde weeks, there is evaluamos a el tratamiento. decrease Después de dos in semanas the hay index, una but caída not en too el much. índice, pero And we no es just finished demasiado a paper with importante. Y hace poco colleagues finalizamos un from trabajo con Michigan, colegas de and they Michigan. studied transplant patients with Ellos histo, estudiaron and a many patients, they pacientes are still con positive after 1 histoplasmosis year. y muchos So I'm pacientes not siguen sure siendo that positivos después de un histo año. Entonces, no antigen estoy is seguro de que los useful to antígenos monitor de disease histoplasmosis sean útiles para during monitorear la treatment, as enfermedad we know durante el for crypto, for tratamiento. instance, that it's Sabemos que en important el for caso de to diagnose criptocosis disease es as a importante prognostic factor, but not el to diagnóstico como monitor factor de therapy. pronóstico, pero no sirve We para have an monitorear el LFA test tratamiento. by Miravista. Tenemos It's pretty easy to use, but it's a una qualitative prueba que es test, so fácil de you utilizar, pero es get una no prueba index. cualitativa. And IMI, which is another company, will Y is IMI gonna come up es after una August, they prueba say, que va with a a new lanzar LFA test, otra and empresa en they are agosto, gonna provide dicen. us with an Nos van optical a reader. dar So un in the lector end, we're gonna have a óptico, index. So entonces the quick podremos contar answer con is un that índice. we Entonces still don't know how la to use respuesta rápida es que todavía no histoantigen sabemos muy to bien cómo usar monitor los disease antígenos de after histoplasmosis treatments. para monitorear la Ok, enfermedad una vez comenzado el muchísimas gracias. tratamiento. Entonces, está claro el mensaje, es importantísimo esto para el diagnóstico y quizás no, digamos, hay que todavía investigar un poquito más para el seguimiento de estas personas. Nos preguntan, Mehdi. Yeah, yes, sure. Sí, claro. There's a general question Hay una pregunta for general all speakers. Is para there todos los any strategy disertantes. from ¿Hay IAS alguna or PAHO estrategia de la to hide IAS o de or la help OPS with lower cost of para histoplasma urinary function ayudar for Latin a America? obtener pruebas para Thank detección you, de my friend. histoplasma Gracias, Megdi. en América Ah, Latina? bueno, nosotros tenemos con Javier el gusto de trabajar. Parece un pase de un anuncio comercial y no lo es y no estaba previsto. Pero solo comentarles que sí, probablemente el que ha puesto esa pregunta en el chat en forma anónima probablemente está al tanto de que existe un proyecto en la Organización Panamericana de la Salud financiado por Unitaid. Y hay dos proyectos más también financiados por Unitaid en África, específicamente destinados a intentar reducir la mortalidad por enfermedad avanzada. Y entonces estos proyectos lo que buscan es identificar rápidamente personas con menos de 200 CD4 y en estas personas intentar identificar la histoplasmosis, la criptococosis y la tuberculosis mediante el uso de pruebas rápidas también. Ese proyecto en Latinoamérica está coordinado por la OPS y se maneja a través de los gobiernos de los países. Son pequeños aportes de capital y de pruebas a los mismos países para que hagan, digamos, para que empiecen a implementar la prueba mientras ellos pueden poner en marcha los mecanismos burocráticos para las compras que siempre son muy, muy complejos. Entonces, la situación recién está empezando a rodar, están empezando en los próximos 3 o 4 meses ya varios países de la región van a tener acceso a algunas de estas pruebas, se están haciendo muchas actividades de capacitación, muchas actividades de investigación. Alessandro fue uno de los pioneros, es pionero en investigación, pero fue uno de los pioneros en participar con OPS en este proyecto también en Brasil, en Porto Alegre, y eso ha permitido también ahora que dentro de pocos meses llegue al país a través del ministerio muchas más pruebas para
empezar a hacer diagnósticos mientras el gobierno ya asegura la continuidad para todos los pacientes y así en cada uno de los países. Así que en los países donde haya grupos trabajando con histoplasmosis y en pacientes HIV o con cripto o con ONTB, claro, estar en contacto con sus programas nacionales de VIH, que son los que están en contacto con la OPS. Aprovecho para contestar también una pregunta sobre cómo acceder a Nifurtimox en países donde no hay tratamiento, por ejemplo en México. Entonces ahí también, otra vez, a estos investigadores o a estos médicos contactar con el gobierno para que contacte a la OPS, porque la OPS tiene algunas donaciones de tratamiento para Chagas para países que no tienen, tienen muy poquitos casos y no pueden comprar para grandes volúmenes. Entonces, en ese sentido, la oficina local en el país de la Organización Panamericana de la Salud puede establecer algún tipo de donación para estos pacientes puntuales. Entonces, le vuelvo a dar la palabra a Mehdi por si tiene entonces Mehdi alguna pregunta adicional para los otros speakers. Okay. Thank you, Omar. There are still Muchas some gracias, questions Omar. about Sigue habiendo histoplasmosis. preguntas acerca de For how long should we histoplasmosis. wait for ¿Durante ART cuánto tiempo initiation debemos after esperar initiation of antes del inicio de histoplasmosis tratamiento treatment? antirretroviral después de haber Okay, comenzado el usually tratamiento por immune reconstitution histoplasmosis? does not En occur in general, histo, la so reconstitución we should inmune start no se injecting produce con antiretroviral histoplasmosis. Tenemos que therapy as soon empezar as con possible, tratamiento as soon as you've antirretroviral lo diagnosed antes histo. posible, en Just cuanto a quick tenemos el comment, diagnóstico de if I may, histoplasmosis. Y quiero hacer un in breve histoantigen comentario, si me detection, permiten, con the respecto a antigen la has been detección de validated antígeno y for histoplasmosis. El disseminated antígeno fue disease, so validado it's para la pretty enfermedad sensitive. diseminada. As Entonces soon as es we muy start sensible. En cuanto testing patients with a low comenzamos CD4 con count with pruebas de pacientes con bajo mild recuento de symptoms or no CD4, con symptoms, síntomas leves o sin we basically don't know síntomas, how to básicamente no deal with these results sabemos because qué hacer con we estos don't understand the resultados natural porque history no of histoplasmosis entendemos la in historia NAIDS. natural de la Maybe some of these histoplasmosis en patients will SIDA. Quizás algunos de estos have the pacientes histo antigen cleared just with antiretroviral therapy. eliminen el So antígeno I would be simplemente con el cautious to tratamiento recommend antirretroviral. Entonces yo preemptive recomendaría con mucha therapy in this cautela el context because tratamiento of the lack of de data, prevención differently en from estos crypto. pacientes por una falta de datos, a diferencia de la criptococosis. Importantísimo tener esa información sobre la historia natural de la enfermedad por estas características que mencionabas, Alejandro. Puede pasar por estas diferencias clínicas que a la larga tampoco son tan fáciles de diferenciar. No se puede diferenciar solamente clínicamente, ¿no? Como decías antes, quizá la histo tiene sí más compromiso de vaso, de hígado, pero sigue teniendo un gran componente de compromiso en pulmón que cuando no hay otras lesiones claramente el diagnóstico diferencial más importante va a ser pulmonar. Hay una pregunta aquí que hacen sobre qué tan frecuente es la lesión pulmonar y si si la lesión pulmonar es específicamente por la inhalación o o por reactivación. In histo, Ujú. pulmonary findings En are very histoplasmosis, los frequent, hallazgos but pulmonares usually son what muy predominates frecuentes, pero en general lo que is like general predomina symptoms of son weight los síntomas loss, generales fever, de pérdida de and then peso, abdominal findings fiebre like y the luego liver and hallazgos spleen, abdominales pancytopenia, como skin lesions, hígado, oral lesions. vaso, So usually pancitopenia, the pulmonary lesiones findings are not the dermatológicas. Los predominant hallazgos pulmonares no clinical manifestations, but predominan, they are usually there. no es la manifestación clínica predominante, pero suele estar Gracias. presente. I would like just to take this opportunity to Aunque invite you quisiera all to aprovechar esta ISHA oportunidad para meeting, invitarlos a International todos a la Society reunión de la for ISHA, la Human and Sociedad Medical Mycology, Nacional next de month in Brazil, Micología Iguazu Humana, Falls, que and we're tendrá going to lugar have el a próximo mes en 4 hour Brasil, en las cataratas del Iguazú. histoplasmosis Habrá meeting there. una The Histo reunión de Working Group will 4 horas be sobre discussing histoplasmosis. El grupo de trabajo from sobre advocacy histoplasmosis va a to hablar diagnosis, acerca clinical de investigation, treatment, acciones de and research. incidencia, representación clínica, tratamientos e investigación. Muchísimas gracias. Ahora para Ligia, si quieren, si podrías hacer, nos preguntan, ya contestaste en el chat también sobre Ecuador, sobre el tratamiento de Chagas, que no se disponen de tratamientos de primera línea. Bueno, igualmente Benidazol y Nifurtimox pueden ser tóxicos también. Eh, qué otras opciones hay y cómo es el abordaje personas embarazadas? No sé si estás confortable, Ligia, con esa pregunta. Obrigado, Mar. Os países
que não dispõem de benzonidazol e nifurtimox, a gente tem cada vez mais dados, né, com azólicos e seria uma opção terapêutica. Já tivemos aqui En mesmo no cuanto a Brasil los a despeito de ser azoles, drogas de primeira hay linha, a opciones. necessidade de usar os azólicos em situações Hemos também que tenido o paciente tratamiento de não primera tolera línea y tenemos nem o que utilizar los benzonidazol e nem o azoles en aquellos nifurtimox. casos en los que no Então, hay acho que é importante que o tolerancia voriconazol é uma das al drogas que estão aí tratamiento em con estudo, benzidazol. mas os azólicos em geral, Entonces, eles podem ter icoconazol es atividade, né? Não un são drogas de primeira agente que linha, aún no mas se ha podem estudiado lo ter atividade suficiente. contra o Hay Trypanosoma cruzi. medicación que no es de A primera línea, segunda, pero que puede sim, ser gestantes, activa né? contra É, Trypanosoma cruzi. as drogas assim de primeira En linha, né? cuanto al Elas são drogas embarazo, de regra las não drogas de primera recomendadas para línea gestante, mas em situações em que, no principalmente se que a gente tem recomiendan reativação, e são en el situações caso em del que embarazo, a terapêutica ela pero hay salva a algunas vida, né, da gestante, situaciones inclusive pode en las que hay diminuir una aí a chance de reactivación y transmissão muchas veces el do tratamiento Chagas para puede aquela salvar la placenta vida de la durante a persona reativação, o tratamento seria recomendado, y también puede embora a limitar gente la saiba que tem, transmisión né, o inhibir la restrições de transmisión al toxicidade feto. En ese e caso, sí essa é se uma recomienda el questão tratamiento, importante. aunque hay ciertas restricciones en cuanto a la toxicidad. Muchas Y gracias. esto es algo No que hay sé, que tener Messi, en si tú cuenta. quieres hacer alguna pregunta. Yes, there's a question about the epidemiology of Chagas Hay una disease. pregunta acerca de Is la it epidemiología de increasing la or enfermedad de decreasing, and how Chagas. much of ¿Está this is aumentando o due to the cayendo? ¿Y en qué environment, medida and esto how se much debe al is due to entorno? ¿Y en primarily qué medida medical se intervention? debe a la intervención médica? Obrigada. Na verdade, as estimativas de doença de Chagas têm diminuído, né? Se a gente olhar La, as estimativas, o tempo era curto, la mas enfermedad assim, a de gente tem Chagas ha publicações caído. interessantes mostrando queda Si vemos las do número estimaciones, de tenemos pessoas publicaciones muy vivendo com interesantes que muestran Chagas e una queda caída do en la número de cantidad de novas personas que viven infecções por con Chagas Chagas desde a y década una de caída en 90, la cantidad de nuevas embora infecciones de muitas vezes esses Chagas números não desde la década sejam del iguais 90, nos aunque con diferentes estudos, né? frecuencia estos Alguns autores números estimam mais, alguns autores estimam menos, mas no son claramente a iguales en los doença de diferentes Chagas vem estudios. En algunos diminuindo. casos presentan números más altos o Sem más bajos, dúvida pero que o claramente la controle da enfermedad de transmissão Chagas está cayendo vetorial pelos principais y vetores, ela é la, impactante, el ela é control de la importante, transmisión outras medidas vectorial também, mas como diz es a muy professora Mara, a gente importante. ainda tem as questões de Pero como acesso dijo el às profesor condições de Omar, moradia, às también condições tenemos de uma algunos problemas aceitação con livre respecto al desses criatorinos, então acceso, a las transmissão condiciones vectorial de ocorre. vida E como eu disse, a gente tem y la vários transmisión surtos vectorial se importantes, produce en surtos de muchos casos transmissão debido oral de a estas Chagas, e isso situaciones. Y é también responsável, tenemos por exemplo, na transmisión região norte oral por mais da metade dos importante. novos Tenemos casos de brotes de doença de Chagas Chagas por no transmisión Brasil. oral en el norte. Ligia, déjame Por preguntarte eso ejemplo, del tenemos surto, algunos casos del que son responsables brote de la mitad de la de transmisión en Chagas Brasil. oral, porque no, eso ha sido como unos brotes específicos que se han visto sobre todo en Brasil, no lo hemos Uhum. visto en muchos otros lados y creo y quería confirmar contigo si es que eran por caña de azúcar, por la costumbre de la gente de comer la caña de azúcar molida o masticada que pueden haber estado infectadas por estas vinchucas. ¿Es así el mecanismo o hay otros mecanismos descritos de transmisión oral? O mecanismo é realmente se alimentar de algum alimento que tem o barbeiro infectado, né? Desculpa, o vetor infectado com o parasita, mas não só através da cana-de-açúcar. A gente tem surtos descrito com açaí, que é uma bebida também muito comum na região norte, que é ingerida sem Sí, nenhuma puede deberse a esto. Hay una bebida que es muy común en la processamento, región né? del Que norte inviabilize o parasita, pelo menos inative o y hay ciertos parasita. alimentos que se comen sin E ningún tipo de também a gente procesamiento. teve Esto surto activa el relacionado a parásito feijão, a gente teve surto com outros y hubo alimentos, né? Que em brotes geral são a casos que partir podem, de alguns casos até ser porotos grave, y vários otros casos dentro da mesma productos. família. Então, Algunos realmente casos é uma pueden llegar a ser situação muy que é severos. Hay importante muchos casos educação dentro de una mesmo, misma né? familia, De por Mm. saber que às ejemplo. vezes a gente está numa Entonces, lo região que importante pode que ter tenemos esse que tener en risco. cuenta aquí es la Entonces, educación. realmente la eliminación Cuando del estamos en vector una región es una como estas, tenemos que estrategia tener en cuenta importante, la es crítica, educación. claro, Sim, para no como você contaminar diz, é estos principal. jugos que se venden frescos en las calles y no pasteurizados, etcétera. Exato. Javier, hay preguntas como siempre
de cómo eliminar el estigma, que son una de las barreras más importantes para no hacer la prueba de VIH, o para no tratarse o para dejar de tratarse por VIH y avanzar hacia enfermedad avanzada. ¿Qué nos podés decir de estigma asociado a enfermedad avanzada también y cómo las comunidades pueden empezar a hacer fortalecer ese trabajo contra el estigma? Sí, bueno, creo que es una pregunta bastante difícil porque es un proceso bastante complejo, ¿no? Sin lugar a dudas, la motivación, no solo la motivación de reducir el estigma y la discriminación, no solo tiene que ver con proteger a las personas con VIH, sino tiene que ver con un problema de acceso. Estigma y discriminación es una de las barreras estructurales para el acceso oportuno de las personas al diagnóstico y tratamiento del VIH, pero por supuesto también llegar al diagnóstico y tratamiento, profilaxis y tratamiento de infecciones oportunistas. En realidad hay personas que abandonan en los sistemas de salud en alguna de estas partes de la cascada o en algún momento de su proceso de confirmar el diagnóstico y acceder al tratamiento, porque estamos hablando de una enfermedad con una alta carga de discriminación. Y estamos viendo un proceso, más allá de la cuestión financiera, que se viene agudizando en todo el mundo, pero sobre todo en África y en las Américas, que tiene que ver con la nueva criminalización del VIH y de las poblaciones claves del VIH, como son trabajadoras sexuales, gays y hombres que tienen sexo con otros hombres, personas trans, personas que usan drogas. Entonces, esta nueva criminalización, esta campaña del odio que vemos en algunos países de África, que vemos en algunos países de las Américas, sin lugar a dudas tiene un impacto muy negativo y hace que incluso las personas mueran en su casa o mueran en su comunidad sin decir que saben si lo tienen el VIH o nunca hice hacer una prueba por VIH. Entonces, no solo tiene el impacto de afectar la vida de un hombre gay, un hombre que tiene relaciones sexuales con otros hombres en África, en un país X de África, sino también tiene un impacto muy severo en la salud pública. Y por supuesto hay una discriminación a veces quizás mucho más sutil, pero como hablaba Ligia respecto del Chagas, hay enfermedades en las Américas, hay otras enfermedades relacionadas con el vector, con otros vectores, perdón, en África que tienen una fuerte carga estigmatizante, ¿no? Estos son los pobres que viven en las Américas, ¿no? Donde es endémico, que viven en casas de barro, que viven con pisos de barro, que viven en condiciones, entonces la pobreza a veces atravesada con el VIH, pero a veces no, genera mucho estigma y discriminación. Por eso vemos que no solo las enfermedades no son tan importantes algunas como otras, sino que tienen el condimento, la cuestión transversal del estigma, la discriminación y la criminalización. Por supuesto, el VIH es uno de los principales porque está vinculado con la vida sexual de las personas, con las prácticas y comportamientos que hace, por supuesto, que esté muy cargada de estigma, discriminación y criminalización. El odio, obviamente, aleja a las personas de los servicios y cuando vuelven a los servicios están muy enfermas y las chances de poder recuperar a esas personas y que tengan un desempeño inmunológico para contrarrestar las infecciones oportunistas es muy bajo. Gracias. Gracias, Javier. Mehdi. Yeah. Omar, shall we take one last question because Omar, creo we're que tenemos running tiempo out para of una time? última pregunta porque So nos estamos maybe quedando one sin last question tiempo. for Quizás all the una speakers. última There is a pregunta general para todos question los on how to disertantes. reduce opportunistic ¿Cómo infections podemos in the reducir las pediatric infecciones settings. oportunistas en la población pediátrica? Adelante. So, Alejandro. yeah. I can't Y tell about, quizás puede, sorry. perdón, sí, y por si hay alguna cosa adicional que te haya quedado decir antes de cerrar, pero me parece que esta pregunta de Mehdi es muy importante, sí. A ver cómo la cerramos entre los tres. I'll pass that. I can't tell about kids. Sorry. No puedo hablar sobre los Ok, niños, pero voy es a dejar esto de justamente, bueno, lado. Yes, histoplasmosis but es un well, tema también importantísimo histoplasmosis, en niños.
No sé si tienes alguna otra, si quieres cerrar o tienes alguna cosa que te hubiera gustado decir y que no te hemos dado la oportunidad de contestar alguna pregunta que quisieras cerrar. No, I just answered an additional question here in the Q&A, but I would like O to responder otra thank you again pregunta for aquí, organizing this pero quisiera agradecerles por the organizar audience for este participating seminario. and Quiero agradecer al Majo, Omar and público Félix. It por was great to participar, a la participate and OMS y a thank you Omar very y a much. Medi. Fue Gracias. maravilloso participar. Ligia, Muchas tenemos más la gracias. pregunta de Mehdi. Eu trato também de adultos, tenho menos experiência com crianças, sem dúvida I que a don't have too gente, much quando experience with reduz kids. a No tengo mucha transmissão na experiencia con comunidade niños. geral, Cuando vai reduzindo em reducimos crianças, mas la é uma transmisión en la preocupação a comunidad, mais em Chagas, que é a también prevenção reducimos vertical. Então, dos pilares do las controle de tasas de Chagas é o infección diagnóstico da en la doença población infantil e o pediátrica, de tratamento, hecho. né? E isso vai reduzir também a carga Con de el doença Chagas em lo importante crianças. es diagnosticar la enfermedad Traceamento também em crónica y cuando crianças em perigo da tratamos dose, la enfermedad geralmente que a crónica, gente usa dos reducimos también la anticoagulados, transmisión síndrome da en dose e niños. sultimol, que são maiores, em crianças em El perigo de benzonidazol desenvolvimento de peso. y Então, otras essa drogas sem dúvida uma questão importante, menos son experiência difíciles e de uso utilizar en off-label niños em por su vários bajo países de 2 peso. anos, então a gente tem Ay, vários desafios. Gostaria também hay- de agradecer a se oportunidade, utiliza a a veces algunos discussão productos e off-label, portanto daí así que hay recebo com muchos problemas. frequência Quiero agradecer también a los uma organizadores por discussão invitarme a este de seminario. que a Creo gente que son ainda temas muy enfrenta, né, a despeito de importantes, uma pandemia em andamento há décadas, a gente ainda enfrenta pero dificuldades y e quiero uma decir que carga de doença de HIV não como tenemos controlada esta ainda enfermedad muito, endémica desde hace muito alta, tantas e décadas, isso impacta diretamente todavía nas infecções oportunistas tenemos dos nossos niveles países. muy altos de Infecções infección de VIH, lo que tiene oportunistas un dos nossos enorme países. Então, muito impacto obrigada en pela relación a oportunidade. las enfermedades oportunistas endémicas en nuestros países. Muchas gracias Sí, a por la ver, no, oportunidad de dirigirme a ustedes. no Javier. solo no soy médico, sino obviamente tampoco pediatra por carácter transitivo. Pero me parece que una cosa muy importante cuando hablamos de enfermedad avanzada y de VIH en niños es evitar que los niños resulten VIH positivos. Y la única forma de hacer eso es abrazar las campañas de eliminación de la transmisión vertical en todos los países. Y eso pasa porque no podemos pensar que una mujer gestante, que una mujer embarazada, transcurra su embarazo sin saber su diagnóstico de VIH. O sea, hoy por hoy, incluyendo indetectable igual intransmisible y otras cuestiones, nos permiten volver a hablar de lactancia materna, de partos naturales, etcétera, porque esa persona tiene una carga viral indetectable. A mí me parece, disculpen la palabra un poco excesiva, criminal que hoy sigamos teniendo niños y niñas con VIH, que por supuesto nada tiene que ver la familia, nada tiene que ver con la madre que gesta a estos niños y no tiene que ver de nuevo con un sistema de salud ineficiente que no puede testear a todas las mujeres embarazadas o a la gran mayoría, no solo por VIH, sino por sífilis y otros temas de salud. Entonces, tener niños con VIH es prevenible también, altamente prevenible, y nuestros países, como algunos de América Latina y en otras regiones, se están acercando a ser certificadas por la eliminación de transmisión vertical. Es y debe ser una política prioritaria de la salud pública y obviamente de los diferentes actores en la respuesta al VIH y otros temas de salud, como por ejemplo ITS en el caso de la sífilis congénita. Entonces me parece que la primera medida es prevenir y tratar, porque no solo estamos tratando, estamos reduciendo la posibilidad de que nazca un niño con VIH, sino estamos tratando a la madre, que es tan importante que la madre no sea tratada como una máquina de hacer niños, sino como una persona que tiene derecho al acceso per se y además para prevenir la transmisión vertical. Y por último, un comentario general, bueno, por supuesto agradecer a la IAIS por invitarnos y por escuchar siempre la campana comunitaria y de la sociedad civil. Eso es una cosa muy importante y es un valor agregado de la IAIS. Recordar que estamos en un contexto muy difícil, con cómo en Estados Unidos está afectando la reducción significativa a su mínima expresión de la iniciativa presidencial para el SIDA, PEPFAR. ¿Qué va a pasar con otras iniciativas como el Fondo Mundial para el SIDA, la tuberculosis y la malaria? Que esos dos mecanismos, PEPFAR y el Fondo Mundial, han estado proveyendo todos los recursos, incluyendo sociedad civil y comunidades, para hacer el monitoreo liderado por la comunidad y ver qué ajustes se pueden hacer. Entonces, estamos en un momento donde lamentablemente podríamos enfrentar un paso atrás
en el tratamiento diagnóstico oportuno del VIH y también de las infecciones oportunistas. Gracias, Omar. Gracias, Mehdi. Muchísimas gracias, Javier, por tus palabras y realmente muchísimas gracias a todos por la participación, a todos los oradores. Han sido presentaciones espectaculares. También a la gente de la IAS, a África, a Julia, a Laura y a las intérpretes que han estado traduciendo en forma simultánea en inglés, francés, español y portugués. El 7 de mayo es la segunda parte de este webinario de por qué las infecciones oportunistas siguen siendo importantes en la respuesta al VIH. Y el 7 de mayo tendremos el capítulo entonces de meningitis, tuberculosis y Talaromyces marnefei, que también tiene una distribución geográfica especial. Le paso a mi colega Mehdi para cerrar ya esta sesión. Thank, thank you very much, Omar. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los participantes. Además, quiero decirles que les vamos a pedir que completen una encuesta de evaluación. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para que el Fondo Educativo de la IAS pueda seguir mejorando los seminarios web a futuro. Entonces, muchas gracias por completar este formulario. Y el link al formulario también lo estamos poniendo en la ventana de chat. Muchas gracias entonces por su participación en este seminario web que llegó a su fin en este momento y la grabación va a estar disponible dentro de muy poco tiempo en IAS+. Muchas gracias.